hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta reflexión en esta noche. Mateo capítulo 12. Vamos a leer del versículo 9 al 14. El título es El hombre de la mano seca. Y vamos a leerlo en los 3 evangelios que se encuentra para absorber todos los detalles que tiene cada pasaje. Mateo capítulo 12, versículos del 9 al 14. Le voy a dar lectura. Me voy a pasar después, así en el orden, Mateo, Marcos y Lucas. Y va a ver que en cada evangelio, el escritor de cada evangelio le agrega algún detalle, por pequeño que sea, para redondear y ver cada detalle del pasaje. Dice la palabra de Dios así: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echará mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a hacer una oración y luego vamos a irnos a Marcos y a Lucas para volver a leer el pasaje y encontrar ese detalle adicional que cada uno nos va agregando. Vamos a orar. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en esta noche porque nos tienes unidos alrededor de la reflexión de tu palabra. Permite, Padre celestial, que esta sea de beneficio, de bendición para cada uno de los oyentes. Te pido que me ayudes a mí, que me bendigas, que me des palabra, que me des ideas, que me des lo que tú consideres que necesito y lo que tú consideres que necesita cada uno de los oyentes, Dios mío. Y que al final sea tu Espíritu Santo el que toque los corazones, las mentes, las almas, y sea tu Espíritu Santo el que dé estímulo, respuesta. Que sea tu Espíritu Santo el que toque a cada uno en lo particular y obre de acuerdo a la apertura que hagamos a tu palabra, a tu mensaje, a tus propósitos. Bendícenos pues y ayúdanos, Señor bendito. Nos depositamos en tus manos reconociendo que eres tú el que obra, eres tú el que sana, eres tú el que nos da lo que necesitamos, Señor. No hay nadie más. Acudimos a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Marcos del capítulo 3, del versículo 1 al 6. Vamos aunque sea repetitivo. Dice la palabra de Dios: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. El versículo 5 refleja los sentimientos de Jesús. Él quería que ellos, al ver, en otro pasaje dice: si no me creen a mí, créanme por las obras que mi Padre hace a través de mí. Y ni así. En esta ocasión dice:
mirándolos alrededor con enojo, o sea, una ira santa, un enojo santo, de alguna manera justificado por la actitud y porque él conocía los corazones de los hombres. En otro pasaje dice que no había necesidad de que él conocía lo que había en los corazones de los hombres. No había necesidad de que ellos fingieran o mostraran otra actitud cuando él conocía verdaderamente las intenciones de sus corazones. Y dice, por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y salidos los fariseos, en Mateo que leímos, nada más habla de los fariseos, pero aquí agrega, dice, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es bien curioso, ¿no? Herodianos y fariseos no se llevaban bien. Los fariseos originalmente nacieron como fariseos con un propósito muy loable, muy bueno, que incluso a Dios le parecía adecuado, porque después de el retorno del cautiverio, muchos que venían de diferentes lugares, bueno, la tribu de Judá principalmente de Babilonia, pero las tribus del norte habían ido a muchos otros países, al fin y al cabo se habían contaminado allá donde habían estado. El papel de los fariseos era proponerse volver a las escrituras para vivir y respetar los principios de Dios y revivir esos principios que se habían perdido y quitar esas malas costumbres que habían adquirido durante el cautiverio o en los países en donde estuvieron. Trajeron un sinnúmero de costumbres. Entonces ellos se levantaron como fariseos para purificar la doctrina, para hacer respetar la ley, para practicar todo lo que Dios aprobaba en su palabra. O sea, originalmente el propósito de su nacimiento como fariseos era bueno y aprobado por Dios porque era loable. Sus propósitos eran buenos, su intención era buena. Pero al pasar el tiempo, ellos fueron adquiriendo poder, ellos se volvieron orgullosos por el conocimiento que tenían, porque manejaban las cosas, conocían la ley, etcétera, etcétera. Y eran muy obcecados en ver que todo el pueblo cumpliera con las ordenanzas de Dios. Hasta ahí estaba bien, pero se fueron a extremos y empezaron a darle su propia interpretación a los principios de Dios hasta convertir muchos de los mandamientos dados por Dios en mandamientos de hombres. Aquí vemos, por ejemplo, el énfasis que hace Jesús acerca del sábado. El sábado era, el sabbat significa descanso. Era el descanso que Dios ordenaba en su ley, pero ellos se fueron al extremo, endurecieron su corazón y perdieron sensibilidad, de tal manera que para ellos era más importante respetar el sábado que hacer misericordia. Y es lo que estaba tratando Jesús de cambiar en ellos, esa actitud del corazón, ese extremo al que habían llegado esos fariseos. Ahora, como fariseos estaban inmersos en la ley de Dios, los herodianos era otro grupo, precisamente deriva su nombre porque muchos se formaron a la par de Herodes o bajo la influencia de Herodes. Y lamentablemente estos herodianos dejaron introdujeron conceptos de la filosofía griega. Por eso es que los fariseos los veían con cierta distancia, no se llevaban bien, no coincidían en muchos puntos doctrinales, marcaban su distancia. Pero es bien curioso que aquí lo que los une es el destruir a Jesús, el estar en contra con todo lo que él hacía. Y aquí dice al final el versículo, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Vámonos por último al Evangelio de Lucas. En Lucas es en el capítulo 5, es Lucas capítulo 6. En el capítulo 6 vamos a leer
del versículo 6 al 11. Igual dice el título, el hombre de la mano seca. Aconteció también en otro día de reposo, sábado, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Aquí ya da, nada más dice el título, el hombre de la mano seca en todos los capítulos que leímos. Aquí agrega y establece ya cuál mano era la que tenía seca, la mano derecha. Jesús entraba a la sinagoga para enseñar y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca, que tenía seca la mano derecha, perdón. Versículo 7. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. O sea, se ponían de acuerdo, hablaban entre sí para ver qué se le podía hacer. Aquí es bien curioso, en muchos pasajes, con otras personalidades, con otras situaciones y con otras necesidades, la gente se presentaba a Jesús. Nunca se ha preguntado usted, yo me lo preguntaba siempre, ¿por qué el Señor les pregunta qué quieres que te haga? Si ellos iban con él para, a veces, por ejemplo, Bartimeo el ciego, pues estaba ciego, era obvio que lo que quería era la vista. Muchos otros igual, ¿no? Aparentemente era obvio lo que, el por qué se acercaban a Jesús. Sin embargo, Cristo iba más a lo profundo, más hacia la necesidad espiritual, no la necesidad física o la necesidad de otro tipo. Y él, de alguna manera, con esa pregunta, ¿qué quieres que te haga?, los ubicaba, los centraba. No que no quería responder al milagro o a la necesidad que le presentaban. Claro, él iba a sanarlos, él iba a restaurarlos, a perdonarlos, etcétera, lo que fuese. Pero él iba un poquito más allá. O sea, yo voy a sanarte, pero quiero que entiendas que hay algo más importante que es tu sanidad espiritual, no solo la física. Y a este hombre no le pregunta nada. Es más, ni siquiera dice la Escritura que el hombre se dirigió a Jesús presentándole su necesidad, sino más bien Jesús se dirigió al hombre. Y esto con el propósito de influir en los corazones duros, insensibles de estos escribas, fariseos y herodianos que estaban ahí. Pero vemos que ellos no se sensibilizaron para nada. Las preguntas iban de, ¿es malo en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? O sea, era claro, Cristo estaba poniendo las prioridades en su lugar como Él quería. Él vino también a respetar la ley. Los fariseos inmediatamente lo juzgaron o trataron de ver qué corriente manejaba Jesús. Hasta ahí no era malo. Lo malo era que ellos antepusieron su autoridad, su posición, sus conocimientos y nunca juzgaron a profundidad verdaderamente las intenciones de Jesús. A pesar de que sí, hubo sacerdotes, hubo escribas, hubo gente que tenía buen nivel en el ámbito espiritual o en la jerarquía espiritual, que abrió su corazón
aunque a veces lo iban a buscar de noche para esconderse y que los demás no supieran que ellos estaban interesados, y que al final, cuando dice también después de la crucifixión, y eso, muchos de los que creyeron eran sacerdotes, eran fariseos, eran saduceos, en fin, hubo también muchos que creyeron, o tal vez no muchos, pero sí un buen número que creyeron al final. Pero aquí el Señor iba más bien, aquí hubo dos aspectos. Salió beneficiado el hombre de la mano seca, que tal vez ni se la esperaba, pero en su amor y en su misericordia Dios lo utilizó como instrumento para sensibilizar los corazones de estos hombres, pero ni eso sirvió. Este hombre tal vez ni se la esperaba, pero salió con una gran bendición. Dice ahí que tenía seca su mano derecha. Si hubiéramos leído únicamente Mateo, no hubiéramos llegado a redondear los detalles, y se nos dice que tenía, la mano derecha era la que tenía seca en Lucas. Ahora imaginemos, en esos tiempos abundaba la gente humilde. Este hombre también, no teniendo sus manos apropiadas para poder trabajar, permanecía con su necesidad, permanecía sin querer hacerse ver. Él quería permanecer de manera anónima. Estaba en la sinagoga con la esperanza tal vez de encontrar consuelo en su situación de pobreza, de imposibilidad. Tal vez esa mano, en el tiempo y en el contexto donde él vivía, lo más seguro era que era artesanos. Si no tenía una preparación, si no era parte de alguna familia, su ascendencia, alguna familia sacerdotal o de otro tipo que recibiera educación, pues no tenía otras posibilidades. Lo más seguro era que se dedicaba a la artesanía o a alguna labor manual, pero él, con una mano seca, tenía esos impedimentos. Sin embargo, en su deseo de encontrar solución a los problemas existenciales, estaba ahí en la sinagoga escuchando, en este caso, la enseñanza de Jesús. Estuvo en el momento adecuado para recibir la bendición de Dios. Él era de los pobres que tal vez pedían caridad, que le era difícil obtener el pan para alimentarse. No sé si dependían de él alguna familia, no sé, pueden ser muchas las circunstancias alrededor de él estaban. Al estar en la sinagoga, al menos tenía una cierta hambre espiritual, o tal vez hasta iba para buscar que Dios le contestara. No sabemos, no nos dice nada de los detalles, o tal vez le preguntaba tal vez a Dios por qué le pasaba a él eso, por qué le sucedía a él eso. Socialmente también a veces son relegados, o nosotros mismos como sociedad relegamos a quien tiene impedimentos físicos, a quien no es igual que nosotros. Tendemos a relegarlos, tendemos a no darles la misma apertura que otra persona con capacidades, llamémosle normales o completas, tienen. Y a veces somos también insensibles, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar que hay gente que por su situación a veces desea pasar desapercibida. Muchas veces hasta hay ocasiones en que todavía no termina el culto y ya se salen. A veces ni siquiera les ponemos atención y los saludamos. No sé, muchas cosas podían haber pasado con él. Ahora, él tal vez quería pasar desapercibido, pero para el Señor, para el Espíritu Santo, no pasó desapercibido. Todas las personas son importantes. ¿Qué había en la mente de ese hombre? ¿Cuáles eran sus metas aspiracionales?
cuáles eran sus deseos, sus pensamientos, cómo estaba en ese día. Tal vez iba con la esperanza de recibir alguna respuesta de Dios, o a pesar de todo estaba ahí, pero su ánimo no era el adecuado por su situación. Tal vez fue porque supo que iba a ir un profeta, porque quiérase que no, a Cristo, si bien algunos ya lo identificaban y lo reconocían como Mesías, otros lo rechazaban, otros al menos le concedían el beneficio de la duda o lo consideraban otro profeta más, no el Mesías, ¿verdad? Pero al menos alguien que conocía la palabra y alguien que innegablemente desprendía una autoridad, una santidad, un algo especial. Tal vez él iba a ver eso. ¿Cuánta gente también acude a nuestras iglesias con esa situación, con algún impedimento físico, con algún impedimento intelectual o con algún impedimento espiritual? Y a veces no les damos la atención, a veces pasan para nosotros desapercibidos. En pocas palabras, ¿cuánta gente que físicamente puede estar completa, pero viene no con la mano seca, sino con el corazón seco? Ha perdido la esperanza, tal vez sus creencias no le llenan por completo, porque mucha gente, mire, el pueblo de México es un pueblo espiritual. Uno se admira de lo que hace la gente para cumplir con lo que cree. Se afana y hace lo que es necesario para satisfacer su necesidad espiritual. O sea, el problema de nuestro país no es un problema de fe. Fe la hay. El problema está en donde la gente ha sido llevada a poner su fe. Y ellos están dispuestos a hacer lo que sea, pero en el fondo son como esta persona. Tienen, no seca la mano, pero sí seco el corazón, no tienen esperanza. Y cada vez que el tiempo avanza, la palabra de Dios nos dice que viviremos como en los días de Noé. De hecho, ya lo estamos viviendo. Pero junto con todas las características que la Biblia habla del tiempo de Noé, no solo es la violencia, no solo es el crimen, no solo es la corrupción, no, también habla de confusión espiritual, de falsa doctrina, falsos evangelios, falsos maestros, apostasía. Mucha gente es religiosa, pero no tiene claramente es más, cuando a una persona usted le pregunta, ¿a dónde crees que vas a ir cuando mueras? No le saben decir. Tal vez dicen al cielo, o sea, ven el cielo como algo imposible. Y en el fondo hay una velada esperanza de desear estar con Dios a la hora de morir, pero saben en lo profundo de su ser que sus creencias, que su religión no le da respuesta a eso, no les asegura nada. Están limitados y viven a veces sin experiencia. Y lamentablemente, como no tienen convicciones firmes, o las convicciones que tienen están distorsionadas, la dinámica del mundo los jala y los lleva a hacer cosas que Dios no aprueba. Nosotros tendemos a vivir de acuerdo a las convicciones que tenemos. En Romanos 12, la palabra de Dios habla acerca de que renovemos la mente, que quitemos aquellas cosas que están distorsionadas y que agreguemos en nuestra mente los principios de Dios, que van a convertirse en convicciones, que van a retarnos a que esas convicciones se conviertan en fe, cuando probemos de manera personal que la palabra de Dios es real y tiene propósitos para el ser humano. Actuamos siempre de acuerdo a nuestras convicciones. Al final, ¿qué hay en nuestra mente? Eso nos lleva a actuar. Los hábitos, las formas de vida, los valores que tenemos son bien importantes, porque al final ellos nos llevan
a actuar de acuerdo a ellos. Por eso es que la palabra de Dios nos lleva a que renovemos nuestra mente con los principios de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos la ayuda de Dios porque estamos impedidos, no con una mano seca, sino con algo que está seco en nosotros, alguna aspiración? A veces también nos sentimos pocos, nos hacemos menos porque tal vez no tenemos un nivel de estudios, un nivel de preparación, un nivel social, un nivel cultural. Todo eso es importante, pero es el conocimiento de Dios, es la relación con Dios, es el conocimiento de su palabra, el que va transformando nuestras vidas. Hay hermanos, yo he conocido personas humildes que no tienen nivel de escolaridad alto y que incluso cuando llegaron al conocimiento de Dios no sabían ni siquiera leer, pero fue determinante la experiencia que tuvieron con Dios para que ellos empezaran a transformar sus convicciones, sus pensamientos, sus valores. Y con el tiempo, Dios les permitió que aprendieran a leer y los principios establecidos en su palabra, ellos empezaron a conocerlos, a leerlos, a practicarlos, a ponerlos por obra en su vida. Y usted cuando, ahora después de mucho tiempo, platica con ellos, la palabra hace transformaciones en verdad milagrosas, cambian completamente y son los valores de la palabra, son los contenidos, las convicciones de la palabra los que hacen la diferencia. Dios quiere sanarnos, Dios quiere darnos, como a este hombre, un nuevo vislumbre, un nuevo propósito, una nueva forma de ver la vida, un cambio total. Imagínese a este hombre ahora con una mano restaurada, con esa mano seca que le impedía moverse en sociedad, trabajar, allegarse recursos para sus propias necesidades y tal vez para su entorno, su familia. Imagínese cuál fue la alegría de este hombre. Él ni siquiera pensaba que Dios iba a fijar en él, pero Dios ve los corazones. Hay un versículo hermoso en Segunda de Crónicas 16:9. Yo lo tengo aquí, se lo voy a leer. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Hermoso versículo. Vamos a volverlo a leer. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y uno diría, pero ¿quién puede tener un corazón perfecto? No se está refiriendo a la perfección absoluta. Nuestra naturaleza caída siempre va a tener la tendencia a desobedecer a Dios, a ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Es parte de esa naturaleza caída heredada de Adán. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, el Espíritu Santo hace una transformación en nosotros. Empieza a sembrar esos valores, esos principios y nos alienta, nos capacita para ponerlos por obra en nuestra vida. Y esa semilla sembrada en nosotros, dice la palabra que tiene que dar fruto. Al final esa semilla es Cristo. Y el propósito de Dios es que esa semilla sembrada en nuestro corazón al final redunde en dar frutos. El propósito de Dios es sembrar en nosotros la vida de Cristo para que ésta vaya creciendo y muramos a nuestros deseos y sea el carácter de Cristo que se vaya formando en nosotros. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y como Salvador, el Señor perdona todos nuestros pecados y empieza una obra de regeneración. Esa obra de regeneración tiene como propósito formar el carácter de Cristo en nosotros.
y lo va haciendo. De tal manera que, aunque tengamos en nosotros la naturaleza caída, también está la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. Se entabla una lucha, dice la palabra, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y al final nosotros decidimos a quién hacerle caso. Pero el conocimiento de Cristo hace que nosotros vayamos discerniendo lo que está bien y lo que está mal y decidiéndonos por hacer lo que Dios aprueba. Y cuando en nosotros no hay esa capacidad, el Señor nos ofrece su ayuda. El Señor nos pone en medio y nos dice, extiende tu mano, para que podamos tener la capacidad de llevar a cabo sus propósitos. Cuando habla aquí, en 2 Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfectos para con él, se está refiriendo a eso. Cuando usted decide en su corazón, a pesar de usted, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, obedecer a Dios y poner por obra sus principios, está actuando con un corazón perfecto. Se está refiriendo a que esa decisión en ese momento es aprobada por Dios, y si usted tiene en ese momento, al menos para ese asunto, para esa situación, un corazón perfecto para obedecer a Dios, y Dios está viendo. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Cuando usted decide obedecer a Dios, ahí está la ayuda de Dios. Ahí están esos ojos recorriendo la tierra para encontrar ese corazón que decidió ser perfecto, que decidió ser obediente, que decidió, a pesar de las consecuencias que haya, a pesar del mismo, a pesar de todo, obedecer a Dios. Y ahí está el poder de Dios para ayudarle, para estar a favor de usted. Eso es lo que hace Dios. Eso fue lo que hizo Dios con ese hombre de la mano seca. Los fariseos, los herodianos, los escribas, siguieron con su deseo de ser ellos y sus reglas y sus mandamientos de hombres que querían que prevalecieran y destruir a Cristo, porque al final, sin quererlo o queriendo hacerlo, Cristo los exhibía. La gente, cuando veían a Jesús, veían a uno, dice, que tenía autoridad. Los fariseos decían, pero no hacían. Cristo decía y hacía. La autoridad espiritual se entiende en dos aspectos. Uno, la autoridad posicional que tenemos para con Dios. Por ejemplo, los sacerdotes, los fariseos, al fin y al cabo pertenecían tal vez al Sanedrín, tenían una posición, de alguna manera esa posición les daba autoridad, pero lo que les faltaba era la autoridad espiritual que con los hechos negaban. Cristo mismo fue muy duro en criticarlos, porque decían, recorren el mundo para ser un prosélito y después lo hacen 3 veces peor que el diablo, algo así dice. Y los sacerdotes decían, hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago. Pero Cristo fue muchos pensadores, incluso en el mundo, los filósofos, establecen grandes doctrinas muy reconocidas y todo, pero quedan en lo ideal. Muchos de ellos crearon grandes filosofías, grandes corrientes de pensamiento, pero nunca las llevaron a cabo. A mí en mi juventud me atraía mucho el socialismo, la eliminación de las clases, la igualdad, los conceptos incluso emanados de la Revolución Francesa, ¿no? Fraternidad, igualdad, etcétera, todos esos conceptos. Hubo un tiempo en la época de oro del socialismo, cuando no había clases y había ciertos países de la cortina de hierro en los países europeos detrás de la cortina de hierro, que llevaban a cabo
todo eso y parecía muy ideal y era muy atractivo. Al final, el socialismo, bueno, que es una etapa anterior al comunismo, todos estos filósofos idealistas del socialismo, del comunismo, fueron judíos. Al final era Marx, Trotsky, Lenin, muchos otros judíos fueron los teóricos del socialismo. Marx, por ejemplo, era hijo de rabino. En el fondo el socialismo era establecer el reino de Dios en la tierra, por así decirlo, quitando la desigualdad y que hubiera fraternidad en los hombres, ayuda, y eso a través de la educación, etcétera, etcétera. Sonaba muy ideal. Al final puede ser la doctrina atractiva y correcta, pero el mal no está en la doctrina, el mal está en el hombre. Lo que tiene que solucionarse es al hombre, para que entonces pueda mejorar al mundo. Y por eso es que falla todo eso. Todos esos teóricos nunca llegaron a hacer realidad esos ideales. Cristo es el único no teórico, el único idealista que ha puesto en práctica real sus principios. Cristo dijo y hizo. Su ideal lo convirtió en realidad. Por eso es que incluso nos es difícil cuando leemos el Sermón del Monte llevar a cabo esos principios. Y es imposible. No hay en el hombre la capacidad para poder llevar a cabo eso. Es solo a través de Cristo que podemos, como hombres, poner en práctica sus principios. Es con la ayuda del Espíritu Santo que podemos llevar a cabo esos principios. Pero todo tiene que partir de la iniciativa del hombre. El hombre tiene que decidir tener un corazón perfecto para que entonces Dios lo vea y envíe su poder para que ese hombre pueda llevar a cabo esos principios perfectos que solamente pueden venir de Dios y de su palabra. Ese es el propósito que Dios tiene para el hombre. Lo que estamos pasando ahora, si ustedes ven, la historia de la humanidad está plagada de situaciones como estas. ¿A qué debemos apelar? A la palabra de Dios. Esos principios, esas promesas, esa palabra, estos ejemplos, estos testimonios de vida, porque todo lo que está aquí escrito, dice ella misma que fue escrita para nuestra enseñanza. Tal vez ese hombre de la mano seca se había desanimado, sin embargo ahí estaba. ¿Cuántas ocasiones usted ha ido a la iglesia desanimado? ¿Cuántas ocasiones siente que Dios no le escucha? ¿Cuántas ocasiones piensa que únicamente Dios contesta a otros y a usted no? Pero sin embargo ha insistido. Y ahí ha estado. David no se equivocaba cuando en los Salmos escribía: más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si usted no estuviera en sus atrios ese día y el Señor derrama una gran bendición, si usted no está, no le va a tocar. Pero si usted está aún desanimado, aún impedido como este hombre, Dios le va a decir: extiende tu mano, y le va a restaurar en el problema, en la necesidad que usted tenga. Claro, tiene que tener un corazón humilde, un corazón dispuesto, un corazón abierto. Dios contesta, Dios responde, pero también Dios espera de nosotros una respuesta a su amor, a su gracia. Muchas veces decimos: ¿qué le podemos dar a Dios? Como seres humanos finitos y pequeños, ¿qué le podemos dar a Dios? Sí, hay muchas cosas que le podemos dar, o algunas cosas, pues. Una de ellas es la obediencia. Una de ellas es el humillarnos ante Él, el reconocerlo como Dios, el escudriñar su palabra para conocer más de Dios. A Dios nunca lo vamos a conocer completamente, pero sí podemos aumentar el conocimiento que tenemos de Él. ¿Cómo conoce usted a otra persona? Platicando con él, con ella, preguntándole, comentándole también cosas de usted, encontrando
experiencias similares, compartiéndolas y sabiendo más de esa persona. Con Dios sucede lo mismo. Cuando nosotros vamos a su palabra, cuando nosotros vamos a la iglesia a tener comunión con los hermanos, a tener comunión con Dios, a escudriñar, a entender, a reflexionar algo más de su palabra, a compartir nuestros propios testimonios de vida, a leer su palabra, vamos conociendo a Dios, porque la palabra para eso ha sido escrita, para conocer más de Dios. Todas esas experiencias de esos hombres, del pueblo de Israel como tal, el pueblo de Israel, yo siento es el ejemplo que Dios pone, porque todas las experiencias humanas, el pueblo de Israel las experimentó, y todo es enseñanza, porque nosotros somos semejantes a Israel. Ahora, en esta situación en la que estamos, yo leía acerca de ellos. El gobierno de Israel dice: si hemos superado las plagas de Egipto y hemos salido avantes, si hemos podido con el holocausto, que fue un trato duro con Dios, ¿cómo no vamos a salir de esto? E incluso creo yo que no sé si vayan a ser ellos los primeros en encontrar ya la vacuna. Creo que estaba yo leyendo que ya tienen algo adelantado y van a hacer algunas pruebas, y en algunas semanas van a saber si ya tienen la vacuna. Claro, tienen que hacerse pruebas de años para ya entrar dentro de algo que ya se acepte como solución a ese virus. Atrae mucho la intención que ellos tienen. Siempre ellos empiezan desde cero, no importa, han sido siempre, el término de judío errante es por ellos, porque a donde llegan sin nada, y empiezan a trabajar y construyen un futuro y se ayudan entre ellos. Y si los vuelven a correr de un país, se van a otro y tienen la capacidad de empezar. Tienen esa llamada resiliencia, ese sobreponerse a las circunstancias. Al final, buena parte de ellos, tal vez el 90%, se ha vuelto ateo, pero en el fondo son conocidos como el pueblo del libro, y donde quiera que están, en los países que están, respetan sus costumbres, sus tradiciones, y que quieranlo o no, toda su vida está implícita, está impregnada de lo que es Dios, en lo que comen, en los simbolismos de sus tradiciones, de todos están ahorita festejando la Pascua, y también están voceando entre ellos que ahora va a ser una Pascua un tanto más individual, y se van a hacer videoconferencias, porque están también prohibiendo, como ahora nosotros, que haya mucha gente reunida, ¿no?, por el peligro de contagio. Entonces van a hacerla de una manera familiar y se van a conectar a través de la tecnología, pero van a celebrar su Pascua. Y muchos judíos, siendo ateos, celebran la Pascua. En una de esas, el simbolismo, las circunstancias, la necesidad, la situación actual, no sé, hacen que muchos de ellos que son ateos se vuelvan a acercar a su Dios. El pueblo del libro son conocidos por ellos y son ejemplo para nosotros. Y muchos de ellos, al igual que nosotros, no se pueden desprender de su misma palabra. El Salmo 103 ellos lo recitan: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que saca del hoyo tu vida, etcétera, etcétera. Pero el énfasis: no olvides ninguno de sus beneficios. Y una de las cosas, o uno de los consejos que podemos seguir es: acuérdese de lo que Dios ha hecho en su vida. Acuérdese de lo que Dios ha obrado cuando usted ha clamado a Él. Acuérdese cómo se ha manifestado en su situación particular, en su necesidad familiar, en su enfermedad, en su situación económica, en su problemática específica. Dios le ha contestado. Entonces Dios no se ha olvidado de usted. Eche mano de esos recuerdos.
y vuelva a refrescar su fe en el Dios vivo. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él sigue atento a nosotros. Tal vez estamos como el hombre de la mano seca, y el Señor va a venir y nos va a decir: ponte en medio, pasa adelante, extiende tu mano. Aquí no para sanarnos nuestra mano, sino para extiende tu mano para que yo te dé. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Vienen cosas difíciles en lo financiero, en lo económico, lo más seguro. Van a encarecerse los productos básicos, tal vez, pero vamos a seguir con nuestra decisión, que esto nos lleve a tener hambre de Dios, hambre de estar en su casa, hambre de meter el hombro en su obra, hambre de ser fieles, hambre de conocer más de Dios. Y no solo me refiero al conocimiento intelectual, sino al conocimiento espiritual. Dios quiere interactuar más con nosotros, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Yo le invito a que hagamos una oración para finalizar esta reflexión, que ojalá haya sido de bendición para usted. Padre bendito, te damos gracias en esta noche. Tú sigues siendo el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de Josué, el Dios que proveyó para nosotros a través de su Hijo la salvación y el que fuésemos adheridos a la familia, porque ahora somos tus hijos. Sabemos que tú estás actuando, Dios mío, y todo esto es preparación para tu venida. No sabemos cuándo esta sea, cuánto tarde, pero esto nos llama a ser más fieles, a buscarte más, a tener más conciencia de los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos y ayúdanos, que ojalá, Señor, todos estos cultos que se están llevando toquen a algunos que no te conocen y vengan a tu conocimiento, y los que te conocemos, Señor, sirva para estimularnos más al amor, a las buenas obras, a buscarte, a conocerte, a pedirte, Señor. La muerte en la cruz de tu Hijo abrió inmensas posibilidades y generó para tu iglesia un sinnúmero de promesas, y tú estás dispuesto, Señor, y quieres que tu iglesia las haga suyas. Bendícenos y ayúdanos, Padre, para hacerte fieles, para buscarte más y para experimentar tu presencia en nuestra vida de una manera más plena. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por siempre. Finalizamos este video, hermanos, y el Señor les bendiga. Y agradecemos todos los que están conectados. Den sus opiniones, sus críticas, constructivas también, para que los que compartamos mejoremos en los puntos que ustedes nos señalen. El Señor les bendiga y nos seguimos viendo.